Hemodinamia. Bueno, ahora comenzamos de nuevo. Bueno, buenas noches a todos. Doy la bienvenida a este webinar sobre gestión del riesgo y gestión del ciclo de atención del paciente candidato a reemplazo de válvulas cardíacas. Este es un webinar organizado por el Colegio Colombiano de Hemodinamia, gracias a un gran educativo de la compañía Edwards Life Science. Tenemos un conferencista invitado que es el doctor Eduardo Dueñas Manosalva. Él es médico con un Master Business Administration, un Master Internacional de Administración y Finanzas en Salud y en Derecho Médico, quien nos va a hablar en profundidad acerca de la parte de gestión de riesgo. Voy a compartir unas cortas diapositivas para entrar, como dicen, en materia. ¿Me confirman si están viendo mi pantalla? Sí, doctor, lo vemos. Perfecto. Bueno, este es un pequeño abrebocas, y ahí hice la presentación del doctor Dueñas. Yo soy Boris Vesga, soy médico especialista en medicina interna, cardiología y hemodinamia, actualmente el presidente del Colegio Colombiano de Hemodinamia. Y debemos recordar que las enfermedades valvulares no solamente se limitan a la válvula aórtica, tenemos cuatro diferentes válvulas, las cuales pueden realmente generar algún tipo de alteración, algún tipo de distorsión, como la válvula aórtica, como es la válvula mitral, como es la válvula pulmonar y la válvula tricuspidia. Y esto nos puede llevar a que estos pacientes vayan a requerir algún tipo de intervención que va desde el tratamiento médico al tratamiento quirúrgico. Y es así, dentro de este tratamiento quirúrgico que ha sido el manejo tradicional para estas enfermedades valvulares, existen dos tipos de alternativas, las válvulas biológicas y las válvulas de tipo mecánico. Debemos recordar que las enfermedades valvulares pueden ser de dos tipos. Por una válvula que no abre adecuadamente, que es el caso de la estenosis o estrechamiento de la válvula, es cuando existe una limitación al flujo de sangre, ya sea que pase de una aurícula a un ventrículo o un ventrículo hacia la aorta o a la arteria pulmonar, y esto lleva a que las condiciones hemodinámicas del corazón tengan que variar, tengan que adaptarse, llevando inclusive a que el corazón se hipertrofie, es decir, se engruese y tenga fenómenos de dilatación. Y el segundo fenómeno es cuando no coaptan o no cierran adecuadamente las valvas de una válvula, que es lo que llamamos la insuficiencia o regurgitación. Es decir, que al no cerrar completamente, esto va a hacer que inmediatamente la sangre que debería estar en la cámara siguiente o en el vaso siguiente se devuelva a la cámara inicial, generando unos parámetros de sobrecarga. El diagnóstico inicial para el paciente que tiene una valvulopatía parte de una adecuada evaluación clínica por parte del grupo de cardiología. Es decir, que una historia, un examen físico adecuado que evalúe la presencia y la severidad de síntomas, la asociación o no con una condición médica que es la falla cardíaca y comorbilidades que pueda tener el paciente como diabetes, hipertensión, fragilidad, entre otras, nos llevan a establecer un diagnóstico integral de lo que le sucede al paciente. Y aquí nos apoyamos con las pruebas diagnósticas, unas de entrada como son el electrocardiograma, como son la radiografía de tórax, donde podemos evaluar el ritmo cardíaco, mirar lo que es el crecimiento de caída, etcétera. Pero es el ecocardiograma transtorácico, el examen pivotal o el examen importante que nos va a permitir evaluar la anatomía valvular y muchas veces posiblemente nos permite inferir la etiología, nos permite evaluar trastornos valvulares concurrentes, anomalías asociadas y parámetros de tipo hemodinámico inicial, como eso se hace a través de la utilización del Doppler continuo, el Doppler pulsado. Nos permite mirar además los flujos, el tamaño de cavidades y en los casos de la estenosis, las velocidades
y los gradientes entre cámaras, el área de las válvulas, y en las lesiones regurgitantes, el área del orificio regurgitante, el volumen y la fracción regurgitante. Si realmente vemos en cuanto a la epidemiología, vamos a ver que la prevalencia va a ir incrementándose en la medida que va creciendo o aumentando la edad de nuestros pacientes. Si apreciamos en color verde están las enfermedades valvulares aórticas, en naranja las mitrales y de manera global la combinación de estas dos valvulopatías en color azul, vemos que realmente a partir de la sexta década de la vida comienza a incrementarse la frecuencia de presentación de las enfermedades valvulares. Pero ¿qué tan importante puede ser esto? Estas enfermedades se asocian primero que todo a un deterioro en la calidad de vida y segundo a un aumento de la mortalidad. Si apreciamos en estas líneas azul y roja del centro, vemos que los pacientes que tienen enfermedad valvular van a tener en estas curvas de sobrevida o de Kaplan-Meier una reducción en el número de personas que sobreviven, siendo esta diferencia de manera estadísticamente significativa. Entonces, si miramos definitivamente entre más añosos nos pongamos, vamos a tener mayor probabilidad de tener enfermedad valvular que vaya aumentando en severidad y esta enfermedad a su vez se va a asociar muchas veces a una mayor mortalidad. ¿Qué es lo interesante de la enfermedad valvular? Que muchas veces la enfermedad valvular pasa muchos años antes de generar síntomas. Y la situación sucede que puede que hasta un 85% de las enfermedades valvulares se terminen muchas veces diagnosticando ya cuando aparece un síntoma o cuando incidentalmente alguien utiliza el fonendoscopio y ausculta al paciente y encuentra un soplo, ahí inicia los estudios. Si nos vemos a la patología aórtica, la estenosis, que es la que sobre todo nos va a tener ocupado esta noche, presenta un gran impacto para el paciente y la sociedad debido a su baja tasa de diagnóstico y la severidad. 2 de cada 10 personas mayores de 80 años presentan algún tipo de enfermedad valvular, desde moderada a severa. Y el problema es cuando esta enfermedad aórtica estenótica se hace sintomática, que pueden ser por dolor de pecho, por disnea o por síncope, estos pacientes entran ya en un momento en que la probabilidad de muerte va incrementándose de manera significativa y solamente 50% pueden llegar a sobrevivir a 2 años y si no se reparan y no se reemplazan realmente a 5 años, solamente un 20% van a sobrevivir. Entonces, he ahí la importancia de que la estenosis aórtica sintomática se diagnostique y se trate de manera adecuada. Si la comparamos con otras condiciones como los cánceres de próstata, mama, colorectal, cáncer de pulmón, vemos que si no se trata, el pronóstico termina siendo bastante severo. ¿Qué hacemos nosotros en el ejercicio clínico cuando a un paciente le encontramos una enfermedad valvular indiferente a la válvula? Lo clasificamos en unas etapas desde la A, la B, la C o la D. A es el que tiene riesgo de una enfermedad valvular, B es el que tiene ya una enfermedad progresiva, el C, ojo, es el paciente que ya tiene una enfermedad grave, pero está asintomático, y el que está en etapa D es el paciente que ya tiene una enfermedad grave y está sintomática. En el caso de la estenosis aórtica, para poder establecer cada uno de los estadios o etapas, nosotros utilizamos ya sea criterios de anatomía de la válvula dados por ecocardiograma, por hemodinámica valvular apoyados por ecocardiograma y los síntomas dados por la historia clínica. Y para nosotros, ¿qué es importante? Los pacientes que tienen esta enfermedad que es sintomática, que es la que tenemos que tratar, estos que vamos a vivir como D1, D2 y D3, estos pacientes con enfermedad sintomática son los que hay que hacerle algún tipo de intervención. Una forma de verla
enfermedad valvular es esta gráfica que tomamos de la clínica Mayo, donde me comparan la válvula aórtica con perfectamente con un tubo, con una manguera de riego, y vemos que en la medida en que se va haciendo cada vez más estrecha, leve, moderada, severa, es como si estuviéramos realmente ocluyendo la desembocadura de esta manguera y vamos viendo cómo efectivamente se va sobretensionando la parte del tubo. Nosotros, cuando tomamos la determinación para el momento, para la intervención de la estenosis aórtica, cuando hay síntomas debidos a la estenosis aórtica, uno, o el paciente aún no tiene síntomas, y si el paciente tiene síntomas, nosotros miramos si está en un estadio de 1 de acuerdo a criterios clínicos, a criterios de velocidad, de acuerdo al gradiente que se encuentra en el eco, y ahí se toma la determinación si el paciente se lleva reemplazo valvular aórtico de manera quirúrgica o de manera percutánea, o se miran algunos criterios de gravedad de acuerdo a la fracción de eyección, a otros criterios ecocardiográficos para tomar esta determinación. Y en los pacientes que realmente aún no tienen síntomas, que estarían en una etapa C, pero tienen un deterioro en la fracción de eyección, es decir, en la fuerza de expulsión del corazón, o van a ser llevados a algún otro tipo de cirugía cardíaca, por ejemplo, reparo de alguna otra válvula o puentes coronarios, inmediatamente se puede tomar la conducta de intervención a esta válvula. Y acá es cuando nosotros podemos ver las diferentes opciones de reemplazo valvulares percutáneos. Bueno, aquí iba a mostrarles un pequeño video, pero no me lo está mostrando. Y vemos que en la estenosis aórtica severa, sintomática, estadio D, nosotros podemos al manejo quirúrgico considerar una opción de tipo percutáneo intervencionista, ya sea teniendo criterios clínicos como es la aplicación de los score como el Euroscore o el STS score, pacientes que tengan severas comorbilidades, pacientes que sean añosos de 75 años o más, pacientes que hayan sido sometidos a una cirugía cardíaca previa, es decir, por ejemplo, el caso de revascularización miocárdica previa, pacientes frágiles, pacientes con sarcopenia, pacientes que tengan restricción a la movilidad o realmente requieran de una rehabilitación prolongada, o pacientes que tengan unas anatomías que los hagan que no sean favorables para el reemplazo quirúrgico. Por ejemplo, aquellos que tienen secuelas de una radiación torácica, aquellos que tienen una aorta en porcelana, los que tienen bypass, como ya mencioné, o aquellos pacientes en los cuales el paciente tenga un mismatch o vaya a quedar con un gradiente exagerado entre el tamaño de la válvula y el tamaño del corazón del paciente. Y por último, pacientes que anatómicamente tengan una severa deformación del tórax o escoliosis. Entonces, en este momento es una recomendación clase 1, aquellos pacientes que tienen contraindicación quirúrgica. Esa es una recomendación para reemplazo valvular transcatéter clase 1. Para pacientes que tienen alto riesgo quirúrgico, se puede considerar la TAVI o se puede considerar la cirugía. O en otros sistemas de salud como el americano, las indicaciones en riesgo quirúrgico intermedio está como clase 1, como alternativa a la cirugía. Y en los de bajo riesgo quirúrgico, la recomendación clase 1 sigue siendo la cirugía. ¿Cómo se determina esto o cómo uno mira y se toma una decisión entre un paciente que en tratamiento médico, en tratamiento quirúrgico o requiera un reemplazo valvular transcatéter? ¿Qué es lo que necesitamos? Que estos pacientes sean evaluados integralmente en una reunión de junta médico-quirúrgica, que es lo que llaman comúnmente en las guías el Heart Team o equipo cardiovascular. Son equipos que están conformados por cardiólogos clínicos, cirujanos cardiovasculares, cardiólogos intervencionistas,
psicólogos, nutricionistas, es decir, es un staff que permite evaluar holísticamente y multidisciplinariamente cada paciente para tratar de tomar la mejor decisión. Bueno, no me voy a extender más para no quitarle el protagonismo a nuestro invitado. Y aquí es lo que yo digo, la sección de televentas y la cuña nuestra como Colegio Colombiano de Hemodinamia, a invitarlos a nuestro 18º Congreso Colombiano de Hemodinamia e Intervencionismo Cardiovascular, que va a ser el 9, 10 y 11 de noviembre en el Hotel Hilton Garden Inn de la ciudad de Barranquilla. Barranquilla, recuerden que es la casa de la selección, va a ser la casa de los cardiólogos intervencionistas y hemodinamistas de Colombia en noviembre, y a los pocos días juega Colombia contra Brasil en Barranquilla. Entonces, ojalá tengamos la oportunidad de compartir todos en la Arenosa, en la Puerta de Oro de Colombia, para compartir conocimientos, no solamente sobre enfermedad valvular aórtica, sino enfermedad valvular mitral, enfermedad coronaria, entre muchos otros temas que manejamos en el Colegio Colombiano de Hemodinamia. Muy buenas noches y gracias por su atención. Ahora le cedo la palabra a nuestro invitado, doctor Dueñas. Doctor Boris, muy buenas noches. Muchas gracias por la presentación y por esa introducción maravillosa. No creo que pude tener una mejor introducción. Le agradezco nuevamente al Colombiano de Hemodinamia y a Edward por esta generación de espacios de gestión y conocimiento y hoy pues acompañarlos en todo el gobierno clínico que hacen estos HeartTeam y como muy bien lo explicaba el doctor Boris, cómo se hace para realmente hablar si nuestro modelo de gestión de ese paciente con valvulopatía o con una falla estructural del corazón eh, realmente está siendo valorado integralmente y si realmente estamos generando valor. Hoy en el mundo, alrededor de 1.200 millones de personas tienen hipertensión arterial. Las enfermedades crónicas vienen en aumento y ustedes saben, lo decía muy bien el doctor Boris, el 63.9% por 100.000 personas podrían tener una patología valvular, pero en el mundo se dice que en datos clínicos alrededor de 24 millones han tenido una oportunidad de un tratamiento y un diagnóstico desde el punto de vista intervencionista, ya sea también quirúrgico. Hoy vamos a hablar un poco de generalidades, vamos a mirar unas cifras del mundo, cómo está, y ustedes miran que hay de 700 a 1.200 millones de personas que sufren hipertensión arterial, 24 de personas en el mundo, el 65% de las muertes por valvulopatía es de origen aórtica y el 15% mitral. Hoy en las Américas se mueren alrededor de 1.6 millones de personas al año por enfermedades cardiovasculares. ¿Cuántas de esas están sin diagnosticar una insuficiencia? ¿Cómo hacemos para generar nosotros habilidades y competencias en nuestra atención primaria o en las especialidades básicas para que sospechen, diagnostiquen o remitan un paciente de enfermedad valvular, no en fases progresivas o avanzadas, porque muy bien lo veíamos que nosotros pues realmente desde el punto de vista se empiezan a tener más severidad con los años. Nosotros como Colombia como estamos alineados a los objetivos de salud de 2030, pero miren ustedes lo que si nuestro modelo de valvulopatía, este HeartTeam que gestiona pacientes de riesgo cardiovascular, realmente también intervenimos integralmente al paciente desde los hábitos de vida saludable, desde el acceso y continuidad al tratamiento, a sus medicamentos y a sus tecnologías, porque cuando yo no solamente garantizo el acceso a la valoración, sino la continuidad del tratamiento, mejoró morbilidad, mortalidad, severidad, letalidad y demás. Aquí reducir la ingesta de sal, el tabaco, el sodio, la obesidad, ¿no? Que van muy, muy de la mano a las enfermedades crónicas y cardiovasculares. Y cómo garantizamos el 80% al menos en países de prima, media y baja el tema de acceso a los medicamentos. Esta diapositiva la traje para decirles a ustedes que Colombia hoy tiene el 97.8% de los medicamentos, tecnologías cubiertos con recursos de lo que llamamos el PBS,
Y lo que no está cubierto por el PBS lo cubre otra fuente de financiación que comúnmente la gente llama no PBS. Pero ojo, el 87.8 de los medicamentos ya hacen parte del PBS. ¿Qué es lo importante? Que realmente tenemos unos recursos finitos y más allá, pues de la parte del gobierno clínico, tenemos que empezar a hablar de evitabilidad y cómo realmente controlamos al paciente de una valvulopatía o de una patología estructural del corazón en su fase inicial, o cómo hacemos desde el Colegio de Hemodinamia, la Sociedad de Cardiología y demás, a que el paciente realmente no llegue a una valvulopatía. Y es decir, estamos hablando ya de unos términos de acuñar de evitabilidad y de gestión del riesgo. Muy bien la relación que tiene el envejecimiento y entre más edad tengo a sufrir de insuficiencia y la severidad lo explicaba muy bien desde el punto de vista de pandemia. Aquí en Colombia, los grupos de primera infancia han venido en disminución. Los grupos que concentran el mayor número de población es los grupos de la fuerza productiva del país y cada vez los grupos de mayor edad vienen teniendo un aumento. ¿Esto qué quiere decir? Que realmente la prevalencia y la incidencia de enfermedades valvulares van a venir en aumento en los próximos 10, 20 años. ¿Estamos preparados? ¿Cómo hacemos para fortalecer realmente y diseñar modelos que no solamente intervengan ya la enfermedad valvular, sino que nos devolvamos un poco a diagnosticar estos pacientes? Aquí ustedes a la derecha ven el índice de infancia disminuido en 15 años, el envejecimiento activo y el índice de FIRS que dice cómo somos una población sana y juvenil en Colombia, entre más cercano al 160 somos más jóvenes. Miren ustedes Colombia cada vez más lejano, que es una tendencia. En Colombia tenemos 6 millones de personas que catalogadas en pacientes de alto costo, ¿no? 9 millones de personas con enfermedades crónicas, pero el 10% de la población en Colombia está con un diagnóstico inespecífico. ¿Cuántas personas con valvulopatía o con una falla estructural del corazón están en algún programa que no han sido diagnosticadas, que posiblemente, como se habla de un diagnóstico accidental, una auscultación, cómo realmente podemos empezar a mejorar realmente el diagnóstico de esta patología valvular? Ustedes ven ahí los datos de salud en Colombia y siempre empiezo con las generalidades para poder empezar a hablar con ustedes de cómo empezamos a gestionar los datos en salud y los riesgos en salud. Tengo problemas creo que con el avance de la presentación. Listo, aquí ya empezamos. Creo que me estaba fallando un poco el internet, pero perfecto. Entonces empezamos a hablar de qué es valor y qué es un modelo de valor. Y empezamos a tener entonces la palabra mágica de gestión integral del riesgo. Y la gestión integral del riesgo es cómo se identifica entre un gobierno clínico y administrativo y logístico en un manejo de un gobierno de agentes clínicos y administrativos las necesidades de salud de la población y cómo organizamos unos ecosistemas de prestadores de servicio para que el paciente pueda fluir. Es decir, cómo el paciente de valvuloplastia identificamos un riesgo, diseñamos un modelo de atención, un modelo de contratación y le garantizamos el acceso a esas tecnologías como las prótesis valvulares, si se requieren o no pertinentes para el paciente, pero esa es la gestión del riesgo. Identificar las necesidades de la población y darle respuesta a esas necesidades que tiene el paciente. ¿Cómo se logra? Pues uno dice, generemos valor. Y valor en salud, hablan, y empezábamos a hablar de la triple meta, pero realmente generar valor es mejorar los resultados de salud, tener los mejores resultados de salud por cada peso que yo invierta. Es decir, ¿cómo mejoro los resultados en salud? ¿Cómo podemos hablar de costo efectividad y sostenibilidad? ¿Cómo hablo del paciente experto, el paciente que conoce su patología valvular, el paciente que identifica los signos y signos de alerta para acudir a un servicio de urgencias, una consulta prioritaria o a un servicio de hospitalización, ¿no? ¿Cómo generamos valor a ese paciente en calidad de vida, tanto para él y sus familiares? El tercer punto, cómo generamos valor al talento humano, a ese equipo interdisciplinario en una educación continua en desarrollo de competencias y cómo logramos la equidad en los programas de valvulopatía, es decir, cómo le damos a cada quien lo que requiera con pertinencia, seguridad, acceso y oportunidad. Y entonces empieza uno a decir que la gestión de riesgo media tres cosas. Al paciente que consume servicios y tecnologías
y algo cancela o algo paga, al prescriptor o a la IPS, que son los que prescriben, pero ellos no consumen ni pagan, y realmente al pagador que ni consume ni prescribe, pero realmente paga. Y eso se basa en una gestión integral del riesgo que diseña modelos, que diseña guías, que diseña modelos de contratación, y así fluyendo centramos la atención de ese paciente con una falla estructural del corazón. Es decir, ¿por qué se necesitan los modelos? ¿Por qué se están montando hard team? ¿Por qué estamos yendo nosotros posiblemente a hablar de programas de valvulopatía? Primero, porque posiblemente la desarticulación que tenemos entre el prestador primario, complementario, no solamente el acceso a nivel contractual, a veces entre los mismos servicios se generan barreras y el paciente no fluye. La fragmentación, no tenemos definidos en estos programas de riesgo, en estos programas de valvulopatía o en enfermedades crónicas, está fragmentada la atención, realmente el paciente no tiene establecida una ruta, tenemos una baja resolutividad, estamos dando una baja respuesta no solamente al tamizaje, a la sospecha, sino al diagnóstico, al inicio del tratamiento, a la definición quirúrgica del paciente con valvulopatía o, como se lo digo, a cualquier enfermedad crónica. Tenemos una demanda inadecuada, tenemos programas cardiovasculares donde se clasifican los riesgos, bajo, medio, alto riesgo quirúrgico, pero sin, bajo riesgo cardiovascular, o de cualquier enfermedad que pueda generar una valvulopatía, pero no generamos esa competencia, ese acompañamiento a la baja complejidad. Pero si el paciente ya llega a una media o alta complejidad, ¿cómo hacemos una adecuada y un uso racional de estos servicios? Tenemos resultados negativos, ahí estaba la epidemiología, de poco diagnóstico, pues el resultado va a ser negativo, indicación de la tecnología no pertinente, no adecuada, no basada en la evidencia clínica, pues el resultado va a ser negativo. Vamos a tener ineficiencias en salud, claro, si no tenemos, por eso necesitamos un modelo, se le repiten pruebas a los pacientes, el paciente realmente empieza a no estar controlada su patología, empieza a consumir más servicios que posiblemente eran evitables, y realmente una no generación de valor. Realmente no estamos generándole valor. Por eso se habla que todos estos programas requieren que los asistenciales, el personal clínico, se reúna con el personal administrativo y hagan y modulen a nivel prestación un modelo de estos programas, de estos pacientes, y de la mano con el pagador, pues que realmente es el aliado de los servicios. ¿Cuáles son los componentes de un modelo de salud? Ahí están. Hay que caracterizar la población de los programas de valvulopatía, es decir, tenemos la corte de identificar realmente no solamente sus datos necesarios, sino realmente identificar sus riesgos, sus hábitos de vida saludable, sus antecedentes, sus comorbilidades, también llegar a identificar las necesidades de esa población y el score individual del riesgo, que vamos a hablar más adelante. Hay que tener una ruta definida, la puerta de entrada de este paciente, cómo el programa de valvulopatía o el programa ARTIN o de riesgo cardiovascular médico quirúrgico se articula con los programas con otros programas crónicos o con la misma atención primaria, cómo realmente gestionamos el riesgo, cómo delimitamos a quién, en qué territorio vamos a prestar, de qué pacientes vamos a recibir, porque aunque ustedes no lo crean, es muy importante para cuando yo vaya a contratar, tener importante eso. ¿Qué parte yo hago de red prestadora en valvulopatía? Sobre la muy alta complejidad, quiénes son los que más me remiten, cómo la remisión, qué modelo de contratar. A veces tenemos los mejores modelos clínicos y de gobierno clínico, el mejor modelo de la gestión de la enfermedad, la gestión integral, pero cómo llegamos a una contratación, cómo lo traducimos, cómo trabajamos con el personal administrativo para que ese modelo de contratación no solamente genere valor al paciente, que es lo más importante, sino también a la IPS o a los profesionales que hacen parte del mismo, y que realmente sea una gana-gana centrado en el paciente. Los sistemas de información muy importantes, no solamente de diagnóstico, de seguimientos, de desviación, y realmente cómo se evalúan estos modelos de salud. Entonces, ¿cuáles son los ciclos de gestión integral del riesgo? La gestión integral del riesgo tiene 3 ciclos importantes basados en valor, con 5 líneas estratégicas. Uno es cómo disminuimos la carga de la enfermedad con pertinencia a medicina avanzada, la sostenibilidad, cómo realmente definimos unas frecuencias de uso, las vías de manejo pertinentemente, cómo decidimos realmente la tecnología o la prótesis valvular más allá del precio,
sino hablando del ciclo de atención, de la vida útil, mirando las comorbilidades, el riesgo quirúrgico, el posquirúrgico, es decir, cómo empezamos a pensar diferente, cómo empezamos a generar estrategias de paciente experto para tener ganancias y calidad de vida y cómo nuestro modelo debe tener unos resultados en salud, cómo mido los resultados de calidad de vida, cómo mido el impactar los costos en salud, cómo mido la experiencia del talento humano y la equidad. Es decir, que cuando llegan estos modelos de gestión del riesgo, yo identifico que el paciente entró a mi programa porque tiene un diagnóstico de valvulopatía o de una falla estructural del corazón, sea aórtica, mitral, que es una insuficiencia, una estenosis, pero empezamos a hablar del score individual del riesgo. Y ahí es importante que hay que identificar las comorbilidades que están muy de la mano a las enfermedades cardiovasculares, de la falla cardíaca y demás, si el paciente es obeso, si el paciente tiene diabetes, si el paciente tiene alguna malformación anatómica, si el paciente tiene tabaquismo, si el paciente consume sal, si el paciente no hace ejercicio, es decir, cómo realmente empezamos sabiendo que ya de entrada el paciente tiene una valvulopatía, cómo clasificamos ese riesgo del paciente, cómo lo definimos y lo desviamos, porque puede ser que todos tengamos insuficiencia valvular, pero ¿qué pasa con aquel que tiene todos esos riesgos? ¿Lo vamos a tratar igual? ¿Será que necesitamos articularnos con otros servicios, con otros profesionales de la salud para poder dar una atención integral del paciente? A nivel prequirúrgico también pasa muy importante eso de realmente llevar a los pacientes. Y empezamos a hablar del tercer eje que tiene todo el modelo de gestión de riesgo, que es la intervención. ¿Qué guía de práctica clínica vamos a utilizar? ¿Qué indicadores? ¿Qué sistemas de información de desviación, de seguimiento del paciente? ¿Cuáles van a ser los criterios del equipo interdisciplinario? ¿Cuándo llega una junta médica? ¿Cómo se va a definir la prótesis valvular a este paciente? ¿Cuál va a ser la educación? ¿Cuál va a ser las ineficiencias? ¿Cuáles van a ser las ineficiencias que vamos a atacar con esto? ¿Cómo lo vamos a monitorizar? ¿Qué seguimientos? Acuérdense los 5 ejes de la quíntuple meta de qué indicadores tenemos, pero también en Colombia nos volvimos muy retrospectivos en los indicadores. Yo reporto oportunidad, reporto, ¿no? Seguridad del paciente y demás, pero cómo desarrollamos sistemas de desviación que si el paciente no viene, la adherencia del paciente, la falla del tratamiento, la progresión de la enfermedad, cómo medimos diferente para realmente si estamos controlando desde el punto de vista del fundamento de la gestión del riesgo, que es al sano mantenerlo sano, al agudo recuperarlo y aquel que está enfermo diagnosticarlo tempranamente. Pero ojo, evitar la progresión de la enfermedad, las comorbilidades y si está en la fase final, acompañarlo pues con programas humanizados al buen morir. Aquí, ¿cómo se puede incluir en herramientas en la historia clínica escalas tan esenciales? Y ustedes que son el gran panel acá, cardiólogos, pues saben que a veces existen escalas que son muy fáciles de aplicar, muy fáciles y que ya nos categorizan médicamente si el paciente tiene un riesgo mayor o menor que otros pacientes. Y volvemos entonces a esta evaluación del riesgo y a ese monitoreo del paciente para llegar a pensar que estamos pensando que hay otras formas. Algo pasa con la plataforma, me está haciendo repetir algunas diapositivas, pero bueno, otras formas y qué otras cosas hacen que el paciente pueda ser categorizado diferentemente. El paciente que no tiene un estudio realmente de valvulopatía, un paciente que no tiene las condiciones económicas, sociales, de hábitat, posiblemente un riesgo socioeconómico, pacientes que tienen algún problema de adicción, pacientes con muchas comorbilidades, pacientes que tienen muchísimos medicamentos. ¿Y qué pasa cuando yo defino una prótesis o una tecnología, ya sea de primera, segunda, tercera, cuarta generación? Si necesita medicamentos, estos nuevos medicamentos que yo le voy a dar al paciente para su tratamiento postquirúrgico, de mantenimiento de la válvula, tienen alguna interacción medicamentosa con el paciente. Es decir, hay que categorizar individualmente el paciente. Uno dice que hay 4 estrategias de gestión del riesgo cuando uno hace estos modelos, ¿sí? Y la principal, pues, la que más se usa es la gestión de la enfermedad. Entonces empieza uno a decir que la gestión de la enfermedad es cuando yo defino intervenciones clínicas integral. Si no presto el servicio, si no oferto algún servicio, defino cuáles las puertas y son los criterios de mandar a enviar ese paciente
para que el diagnóstico sea integral. Ahí se ataca tanto la incidencia como la prevalencia, la morbilidad, la mortalidad evitable, la frecuencia de uso de servicios. Vienen los consumidores de alto costo, que obviamente están todos los estudios de caso, los agudos crónicos y las poblaciones vulnerables. Y empezamos a hablar de la gestión de referentes, que es muy importante, que es la base del gobierno clínico en valvulopatía y en una enfermedad crónica. Y es el marco lógico del problema, es entender cuál es la situación del paciente con una valvulopatía, cuáles son las oportunidades de diagnóstico, tamizaje, sospecha, tratamiento, definición de tecnologías, cuál es la medicina basada en la evidencia, ¿no? La generación, en qué guía nos vamos a basar, cuál va a ser realmente esas intervenciones seguras, definir las mejores prácticas, no solamente a nivel asistencial, administrativo, de sistemas de información, de contratación, y hacer referenciación, el benchmarking, a aquellas instituciones que posiblemente tengan una experiencia mayor, o por qué no nuestra institución poder aceptar que otros vengan a mirar lo que hacemos. Es decir, que cuando uno hace una gestión del conocimiento, empieza a hablar del horizonte clínico de un paciente con una enfermedad crónica, y posteriormente vamos a ver el de la enfermedad valvular. Entonces, para decir que uno tiene un modelo de atención basada en valor en un paciente con enfermedad crónica, pues tenemos que hablar del enfoque de atención primaria, del mercadeo social de prevención y promoción, de educación, de paciente experto, de estrategias de tamizaje, de detección temprana, ¿no? Pasar al diagnóstico y a la sospecha, la oportunidad que tenemos para poder diagnosticar ese paciente, cómo puede, si es una patología que requiera un ecocardiograma, es el gol estándar, como lo veíamos, cuál es la oportunidad que vamos a ofrecer, cuál es el diagnóstico, cuál es la función de órgano blanco que vamos a medir, y aparte de eso, como ya lo veíamos, el score individual del riesgo de este paciente realmente que necesita algunas tecnologías, y la derivación al equipo interdisciplinario de la patología, el equipo de tomas de decisiones, hablar de un enfoque de personalizado, individualizado, ¿no? Obviamente estandarizando los procesos y las guías de manejo, cómo va a ser la rehabilitación de este paciente, la intervención familiar y el tratamiento. Acuérdense, en Colombia estamos acostumbrando a medir la oportunidad, pero debemos medir también la continuidad del tratamiento, la calidad de vida, la gestión farmacéutica, el egreso seguro si el paciente está en un ámbito hospitalizado o postquirúrgico, el reforzamiento y acuñar el término de evitabilidad, que más adelante lo vamos a ver. Y si el paciente está en un momento de rehabilitación, ¿cómo vamos a rehabilitar? Volver a ese paciente a reinsertarlo a la vida laboral, social, funcional, ¿no? Y si está en cuidados paliativos, pues acompañarlo con modelos humanizados. Pero teniendo estas bases de cómo es un horizonte clínico del paciente con enfermedad, pues miremos entonces cuál es el horizonte de un candidato a prótesis valvular o en un programa de valvular. Entonces, seguimos teniendo paciente experto. ¿Será que nuestro programa promueve temas de educación de paciente experto? Posterior al tema quirúrgico, también lo educamos, intervenimos la familia. Tenemos educación para la red primaria, para devolvernos ese pedacito y evitar que el paciente llegue a una insuficiencia o a una estenosis aórtica o a una patología estructural del corazón. ¿Cómo articulamos el enfoque primario del prestador primario y complementario en esta clase de patologías y en este programa? ¿Cómo empezamos entonces a hablar del score individual de riesgo de este paciente, de esa insuficiencia valvular? Lo pasamos de una base al HEART-TEEN a ese paciente, lo mandamos al programa valvular, o es por su diagnóstico o por su grado de insuficiencia, puede ser manejado por su médico internista familiar o en atención primaria, que solamente suba cada 6 meses, cada año, a nuestro nivel a ser controlado, o si presenta algún signo bandera roja, o sea, una evolución, un tema clínico que venga a remitir. Es decir, cómo definimos los criterios según el riesgo del paciente, y cómo nosotros entonces en prótesis valvular hablamos de un equipo de tomas de decisiones, independientemente si el paciente se le va a definir o no un grupo quirúrgico, como tenemos en un programa valvular o de insuficiencia valvular, un equipo con cualidades, capacidades técnicas y habilidades a nivel clínico, intervencionista, quirúrgico, hasta biomédico, para poder tomar las mejores decisiones. ¿Cómo se define? Mire, la conducta quirúrgica y la prótesis valvular. La vamos a definir por precio, por medicina basada en la evidencia,
por vía útil, por riesgos del paciente, por comorbilidades, ¿sí? Es decir, se nos abre un mundo para que a ese paciente, por fragilidad, lo decía el doctor Boris, ese paciente tenga la indicación y empezar a medirlo diferente y más adelante lo vamos a ver. Tratamiento médico personalizado, la intervención integral del paciente y la familia, explicarle qué es una valvulopatía, qué es una insuficiencia, qué pasa si va a acceder a una prótesis valvular, qué pasa si va a ser vía transcatéter o va a ser abierta quirúrgicamente. Es decir, y cuál van a ser las puertas de entrada a otros programas bases del paciente. ¿Sí? Teniendo en cuenta que entre más enfermo, la carga de enfermedad en Colombia, tenemos una población envejecida con otras enfermedades crónicas, ¿cómo vamos a interactuar con el paciente en un todo para que el paciente no genere nuevas comorbilidades, se controlen las patologías de base y mi patología valvular no progrese? Hablamos del tratamiento y entonces empezamos a hablar de cómo definimos desde el Heart Team cuál es realmente la prótesis valvular que el paciente requiere, de primera, segunda, tercera, cuarta generación. ¿Cuál va a ser el criterio médico, quirúrgico? ¿Cuál va a ser el criterio desde el punto de vista de riesgos del paciente, de fragilidad del paciente, la edad, las comorbilidades? Muy bien explicado hoy el doctor Boris y por eso decía, no pude tener mejor preámbulo. ¿Cómo va a ser la fase prequirúrgica de alistamiento del paciente a ese procedimiento, de enseñarle de cómo lo vamos a intervenir para que el paciente entre a lo mejor? La fase quirúrgica y posquirúrgica, según la prótesis que definamos, si el paciente requiere tratamiento intrahospitalario, ¿cómo va a ser eso? ¿Cómo diseñamos en nuestro programa valvular eso? La habitabilidad, la gestión farmacéutica, si requiere la toma de nuevos medicamentos, un egreso dirigido, es decir, el paciente sale del procedimiento ya con su consulta al programa de prótesis valvular o de insuficiencia valvular o un programa estructural de fallas estructurales del corazón, como lo quieran llamar, ¿sí? Sale con unas indicaciones y miren ustedes, en todos colocamos reforzamiento de información al paciente, un paciente mayor informado es un paciente que genera mejor adherencia. ¿Cómo vamos a hacer el tema de rehabilitación si el paciente lo requiere? De cuidados quirúrgicos, de cuidados paliativos, el manejo del dolor, la atención integral, conducta. Entonces así manejamos el horizonte clínico del paciente y empezamos entonces a decir que hay una premisa de los programas y en estos equipos. Entonces dice que el manejo de las enfermedades pues debe tener habilidades clínicas, quirúrgicas, intervencionistas, que hay cardiólogos, que hay imágenes cardiovasculares, intervencionistas, cirujanos, pero también se requiere que en el programa tengamos el acompañamiento de otros profesionales, la nutricionista, la trabajadora social, la psicóloga, y tiene que ver o no profesionales de sistemas de información y administrativos. Hoy hablar en un equipo interdisciplinario, los equipos interdisciplinarios deben tener dos gobiernos, el gobierno clínico y el gobierno administrativo, el que le da soporte, el cómo se contrata, el sistema de información. Es decir, no podemos decir que si tenemos al cardiólogo, al hemodinamista y al cirujano, ya tenemos un jardín. Claro, tenemos lo más importante, pero si pensamos en un modelo integral basado en jardín, pues obviamente tiene que tener algunas otras cualidades. Tenemos que desarrollar y generar conocimiento, investigación y obviamente optimizar con estrategias de educar al paciente. Ahí hay estudios de los jardines en Estados Unidos, Nueva Zelanda, España, de cómo iniciaron y cómo empezaron a trabajar el gobierno clínico y administrativo y cómo rompieron paradigmas y barreras de discusiones técnicas entre los diferentes especialistas clínicos, intervencionistas y quirúrgicos que estandarizaron procesos, criterios y demás, y empezó a fluir mucho más el ejercicio. Los equipos interdisciplinarios tienen muchas bondades, ¿no? Mejoran el acceso, mejoran la adherencia del paciente, mejoran la costo-efectividad, mejoran el seguimiento, mejoran y generan valor, generan habilidades y competencias y fortalezas al equipo de los colaboradores. Ustedes aquí ven los principios de un equipo interdisciplinario y realmente, miren, son todas estas bondades a los que yo les digo. Entonces, sí, ese jardín debería ser uno de los fundamentos más importantes que deberíamos tener nosotros. Vengo a acuñar un tema que es evitabilidad y que a nivel de contratación, y la evitabilidad llevémoslo a valvulopatía y es la progresión de esa insuficiencia. ¿Qué pasa si el paciente progresa en su grado de insuficiencia? Entonces empieza a consumir más servicios,
empieza a estar más enfermo, empiezan a aparecer más enfermedades y realmente pues a veces era o no evitable, pues revisemos qué es evitabilidad. Hay una diapositiva que siempre traigo de motilidad versus costos y ustedes saben que si yo tengo una enfermedad, pero si asocio diabetes, falla cardíaca, enfermedades coronarias, cáncer, EPOC, posiblemente soy un paciente que va a ser más costoso para los sistemas. Pero ¿cuántos de estos pacientes que tenemos en valvulopatía tienen estas enfermedades? Es decir, que de entrada su core de pacientes son pacientes que son altamente costosos para los sistemas de salud. Por eso la importancia de un diagnóstico oportuno, de escoger una tecnología con varios criterios, ver el posoperatorio y realmente cómo nosotros empezamos a generar costo efectividad. Entonces empezamos que, si aquí hay financieros y manejan mucho pues, los números financieros, pero realmente desde la gestión del riesgo uno tiene que impactar tres grandes costos. Uno, el costo no pertinente, los ya que el paciente está acá, mandémoslo y ordenémosle todo, ¿no? El costo evitable es evitar esos costos que se generan cuando no controlamos bien la valvulopatía, cuando no definimos bien el procedimiento, cuando la ruta administrativa no da oportunamente la autorización, no entrega el medicamento, no autoriza la tecnología, que el paciente progresa, pues eso era un costo evitable. Y lo otro, pues el costo esperado, como nosotros a nivel asistencial, que a veces lo administrativo no lo tenemos en el radar, pero cómo empezamos a hacer que nuestros programas sean sostenibles y costo efectivos a la vez. Entonces, ¿cómo se ataca cada uno de los costos? El costo no pertinente con gestión del conocimiento, adopción de guías, protocolos, manuales de auditoría, gestión de la oferta, cómo adherimos, hacemos evaluaciones de guía de manejo, cómo tenemos las mejores prácticas, cómo definimos el mejor contrato. El costo evitable, gestión del riesgo, y el costo esperado, gestión de la demanda. Es cómo gestionamos esos programas a nivel administrativo y cómo miramos si tenemos esos pagos globales prospectivos que por allá llaman los de contratación y demás, cómo sabemos si las frecuencias, si lo que yo esperaba que consumieran los pacientes lo están consumiendo. Es decir, que empezamos a hablar de costos con evitabilidad. ¿Y la evitabilidad qué es? Es todos los servicios que podemos evitar que el paciente consuma cuando realmente nosotros hacemos las cosas bien, ¿no? Entonces dice, hay estrategias para el paciente del cuidado primario. Estas estrategias no estoy hablando de atención primaria, sino que debería tener nuestro modelo para decir que somos de evitabilidad. Dice, defina sus puertas de entrada, intervenciones seguras y accesibles. Segundo, ponga a sus pacientes que tienen una falla estructural del corazón, una valvulopatía, determínenos, clasifíquenles el riesgo, pero a los que están muy enfermos, mónteles unas intervenciones diferentes, ¿no? Está el paciente experto, que ya lo vimos, y la gestión farmacéutica, porque son pacientes que consumen mucho. El QF, ahí el químico farmacéutica coge un gran protagonismo, viene a intervenir todo el tema de la interacción medicamentosa, es muy importante en estos pacientes. Y miremos si realmente esas oportunidades se presentan en falla cardíaca, perdón, en valvulopatías, falla cardíaca o en enfermedades estructurales del corazón. Es decir, ¿será que tenemos pacientes con valvulopatía sin diagnóstico, con diagnósticos inexactos, con tratamientos incorrectos, con medicamentos innecesarios, con pruebas repetidas, innecesarios, procedimientos no adecuados? Es decir, ¿será que esto pasa en los programas de valvulopatía en los pacientes con insuficiencia? Pues ese es el concepto de evitabilidad que se hace de gestión del riesgo. Tenemos que monitorizar los pacientes, tenemos que definir y gestionar el conocimiento, definir las guías de práctica clínica, tenemos que realmente establecer los indicadores de la quintuple meta, gestionar los datos de salud, los datos administrativos, la capacidad del recurso humano de entender a ese paciente, de entender esos signos y síntomas para definir la mejor conducta, la capacidad del recurso humano para saber si los indicadores del programa de valvulopatía o de falla estructural del corazón están bien y cuál es la toma de decisiones a nivel contractual, la capacidad que tienen de llegar a hacer el seguimiento a esos contratos y la capacidad tecnológica y cómo yo, sin tener una interoperabilidad, me hablo con el asegurador, me hablo con la red o con los otros programas que tiene el paciente por sus patologías. Es decir, que cuando uno ya empieza a hablar de todo lo que ya tengo en mi programa basado en riesgo, basado en gestión de riesgo, ya sé cuáles son los 5 ítems de mi programa de valvulopatía o candidato o del horizonte clínico de un paciente candidato a la válvula, pues hablemos un poco de contratación como para darle ya un cierre y entender que todo ese gobierno clínico y todo ese tecnicismo
que hacen estos heart team, que hacen los hemodinamistas, que hacen los cardiólogos, que saben cómo hacer las cosas, ¿cómo se puede traducir eso en un contrato? ¿Cómo se puede que las instituciones lo puedan llevar, que el gobierno clínico y el administrativo y el de contrato vayan iguales? Porque es que a veces el problema de las instituciones es que salen a contratar sin tener en cuenta a los especialistas, al hard team, donde la guía de manejo, las frecuencias de uso pueden ser diferentes a lo que se contrató, y empieza ese choque en que, doctor, mire esta cosa, ¿qué hacemos? Y vayan al asegurador o al pagador a contratar nuevamente. Entonces empezamos nosotros a determinar que nosotros necesitamos hacer una planeación en salud, que es clasificar al paciente, es conocer qué servicios va a consumir mi programa que tenga una valvulopatía, ¿no? Más allá de la prótesis, qué servicios consume, qué tecnologías, qué medicamentos, cómo puedo llevar ese consumo a unas cifras y a unos valores, cuál defino las guías de manejo y cuál va a ser mi modelo, la vigilancia y la salud pública, que debe tener un modelo de atención. Pero uno hablaría que también que les cuesta a veces a las instituciones o a los grupos de profesionales es llegar a conciliar el portafolio de servicios, es decir, recordar que ustedes habilitan servicios, pero contratan ahí en contratación CUPS y CUM, actividades, procedimientos y tecnologías, cuál es el modelo de atención y cuáles son los sistemas de información, ¿no? Y eso a veces, cuando uno es muy asistencial, pues realmente no, vamos a montar un programa y empezamos a llamar a todas las partes y cómo conciliamos entre servicios, actividades, el modelo, el sistema de información y qué vamos a salir a ofertar o qué nos pueden ir a contratar a nosotros. Entonces, de manera tal que hay 3 herramientas esenciales para la contratación y que en Colombia están mediadas por un decreto, por allá 441, y es la caracterización poblacional, es identifico las necesidades de salud de mi población, la clasifico en un score, sé qué servicios consume y cuánto me puede costar. La caracterización poblacional, pues realmente ahí están los componentes a la izquierda, los que tienen una resolución aquí que lo media, pero uno debería en un programa llevar la incidencia y prevalencia. ¿Qué factores de riesgo tiene ese paciente? ¿Qué antecedentes? ¿Cuál es la clasificación del riesgo? Miren ustedes, la severidad, porque la severidad es la que me define cuál va a ser la ruta clínica de ese paciente y cuál va a ser los consumos de esas tecnologías de esa población. Pero yo ya sé ya cómo está enferma mi población, ya tengo estratificados mis pacientes de valvulopatía. ¿Qué tengo que hacer para poder llevar a una contratación? Es saber el perfil de uso, y es qué tipo de servicios consume, qué tipo de tecnologías, ¿no? Qué medicamentos consume para yo poder obtener en el programa y saber si lo contrato o no, si el paciente necesitamos de un tercero para esto. ¿En qué cantidad consume el paciente de valvulopatía? ¿No? ¿En qué cantidad de insumos? Y muy importante la temática. El paciente va a consumir una prótesis valvular, el paciente va a requerir una hospitalización, días cama, ingreso a una UCI, va a ser intervencionista, va a tener solamente un tiempo de latencia o de vigilancia, no va a requerir hospitalización. Es decir, que tenemos que empezar a medir y después que yo tengo las necesidades, sé qué consume, en qué ámbito, en qué cantidad, pues voy a meterle plata. Y la nota técnica, aquí están muchas medidas de esa palabra, esa nota técnica, que es una herramienta que tiene datos de servicios y costos, pero que realmente me voy a detener en 2 para que ustedes digan que son expertos en contratos, que es la frecuencia de uso y el costo promedio. Casi siempre con esas 2 y con una que se llama probabilidad es que uno monta una nota técnica. Pero realmente, ¿qué debe tener la nota técnica según la normatividad colombiana? Dice, tenga identificada la población de valvulopatía, tenga identificada qué consume, qué tecnologías, en qué costos, qué servicios de tecnología, y aquí se acaban los códigos propios, hay que tener CUPS, CUMS y demás, y cómo la va a medir. Entonces, hablando de prótesis valvulares, pues estas tienen sus códigos, sus reemplazos valvulares, tienen sus códigos, es decir, nosotros ya tenemos que contratar bajo estos códigos. Y miren, no solamente el reemplazo valvular mitral mínimamente invasivo, abierto, ¿no? La válvula aórtica, sino que no solamente se habla y tenemos códigos CUPS para contratar, sino que también tenemos el tema de que si tenemos una falla terapéutica, si el paciente requiere por algún criterio
técnico médico o por temas del dispositivo, una reintervención, pues también tenemos los códigos, es decir, podemos cuantificar eso y cómo usar. Pero miren ustedes que entonces ya empiezan a decir, bueno, tenemos que meterle consultas y todo, pero ¿qué pasa si el paciente que requiere realmente una prótesis valvular de primera, segunda, tercera, cuarta, una TAVI, porque el paciente cumple los criterios médicos, clínicos? ¿Cómo vamos a definir esa tecnología? Y en Colombia o en el multiverso, porque es una palabra, pues existen cuatro formas de medirlo. Criterios clínicos, medicina basada en la evidencia, que creo que es un gol estándar de seguridad, de calidad, de técnica realmente efectiva y segura para el paciente. Otra podrá ser de precio y aquí los aseguradoras entran a, bueno, pero la valvulopatía es severa, es mediana, es esta prótesis valvular, es el precio, pero si nos vamos más allá del precio, puede ser que lo que hoy me valga 100 pesos y me voy por precio porque tengo una que vale 80, posiblemente en un año, 2 años, 5 años, 10 años, el paciente va a requerir una nueva o va a requerir nuevos servicios o va a tener mayor riesgo de complicación. Entonces, empecemos a medir por el ciclo de atención. Es como decir, en el paciente en un tiempo, ¿qué consume con estas? ¿Cómo definimos entonces si llegamos a TAVI? Lo decían en el ingreso, por eso decía que tenía una introducción maravillosa. ¿Cómo podemos realmente entonces cambiar ese concepto de que el precio es importante, pero que realmente podamos tener o definir la válvula, el TAVI o la tercera o cuarta generación que minimice el riesgo del paciente y que paciente que requiere intervencionismo y paciente que realmente requiere una cirugía abierta requiera, no cómo realmente el equipo interdisciplinario toma decisiones centrados en el paciente y con un principio de trabajo colaborativo. Pero ¿qué otras cosas debería yo tener en cuenta para contratar? Y se abre un montón de cosas, ¿no? Las frecuencias de uso, los históricos, las guías de manejo, los modelos de negociación que yo pueda hacer con Edwards, con la industria farmacéutica, con el asegurador, ¿no? Pero miren ustedes, y aquí me voy a detener, evaluaciones de ciclo de atención, complicaciones, funcionalidad, vida útil, canales de distribución, soporte técnico. Hombre, pues esto sí pega mucho en el tema de prótesis valvular, ¿no? Otras cuestiones que no me voy a detener, cómo vamos a gestionar los medicamentos de alto costo, cómo los vamos a las tecnologías, el no PBS, vamos a negociar por precio medio, por volúmenes o en economía. A nivel regulatorio, algunos medicamentos y tecnologías están regulados por propuesta de valor. Si tenemos un segundo experto, una junta médica, un segundo concepto, eso también se puede cobrar, pero ¿cómo definimos la tecnología nosotros? Por evaluación farmacológica, la evidencia clínica, si vamos a tener programas de paciente experto, la unidad quirúrgica, la unidad de aplicación. Es decir, que cuando definimos un programa hay que tener en cuenta eso y cuando vayamos a negociar y cuando definamos, o aquí lo pongo yo en un cuadradito naranja, realmente en prótesis valvular sí es muy importante tener el tema de complicaciones, funcionalidad, vida útil, canales, complicaciones, medicamentos asociados que requiera el paciente. Es decir, tenemos, y llegamos a unas modalidades de contratos que dice la 441 que son estas, el evento, la cápita, que posiblemente sin ser expertos nosotros en contratación llegamos a saber que hay, que llega el pago por especialidad, la canasta, el paquete, y se pone de moda una palabra que es el pago global prospectivo. Y no hay cosa que perjudique más, mucho más el tema de la contratación que algo se ponga de moda, porque todo lo queremos llevar a pago global prospectivo y a veces no todo se puede llevar a un pago global porque no hay el número de pacientes requeridos, porque no hay acceso a todas las tecnologías, porque la nota actuarial por dispersión no se puede hacer una dispersión de riesgo, pero se habla del pago prospectivo. ¿Qué dice la norma en Colombia? Ustedes, señores, estos son los que definen la norma, pero ustedes pueden contratar por cualquier modelo de contratación que exista en Colombia. Respetamos la autonomía y la libertad, pero ojo, usted me respeta los 22 elementos mínimos que debe tener un contrato en Colombia en salud, me respeta los criterios y las variantes que tiene que tener la caracterización poblacional, la nota técnica y todo lo que son incentivos por resultados y glosas. Es decir, contrato, entonces ahí uno dice, pero entonces podríamos contratar la valvulopatía, ¿por qué? Claro, por un pago global prospectivo de riesgo, por un paquete, incluido en un PGP por nivel de complejidad. Señores IPS,
Cardio Infantil, Valle del Lili, Hospital Clínica del Norte, qué sé yo, Foscal. Ustedes, como es una alta complejidad, ustedes me atienden todo el riesgo cardiovascular de alta complejidad, pues ahí queda incluido los pacientes con insuficiencia o valvulopatía, por GRDs, por evento. Es decir, hay una modalidad que se puede hacer una contratación. Uno diría que los modelos que más generan valor en el paciente, cuando queremos volvernos en expertos en algo, es un paquete. El paquete tiene una condición que puede ser prospectiva o retrospectiva. O sea, prospectiva es que me pagan un porcentaje de antes, y o sea que en ese sentido tiene una característica similar al PGP, o puede ser retrospectivo, que yo lo preste y después me lo paguen. Y por qué no también un PGP que me permita también gestionar el riesgo. A veces nosotros los asistenciales no tenemos la forma de, o las IPS son temerosas a salir a contratar por un tema de riesgos y por temas de riesgo compartido, pero uno puede dejar cláusulas para que ustedes se cubran en 4 cosas. Es decir, uno, dejar una cláusula diciendo, ¿qué pasa si usted me dijo que eran 100 pacientes de valvulopatía y me llegaron 200? Entonces ustedes dejan, si hay, ya sea por porcentaje de variabilidad o por bandas, ¿qué pasa si llegan más? Usted me paga tanto o lo sacamos y me los paga por evento. También por el costo. Y aquí en valvulopatías pueden haber pacientes cisnes negros que un solo paciente puede consumir servicios. Entonces también dejar una cláusula de qué pasa si se presentan desviaciones del costo, ya sea por porcentajes o sea por una banda de negociación. Muy importante por franja de riesgo. Usted me dijo que en mi programa de valvulopatía íbamos a hacer tres prótesis valvulares, estamos haciendo 12. Usted me dijo que íbamos a hacer 10 ecocardiogramas, estamos haciendo 25, 50. Pues dejan determinadas esas franjas de riesgo y obviamente la más importante, dejar inclusiones excluidas. ¿Qué están incluidas y excluidas de esa nota técnica? Y posiblemente ustedes dirán, bueno, las prótesis valvulares dejémoslas excluidas. No quiere decir que no las vayan a ofertar o no se las vayan a contratar, quedan excluidas de esa nota técnica. Esta última parte era interesante tocarlo porque la valvulopatía tenemos que llevarla más allá de esos criterios clínicos para realmente podamos generar valor y podamos generar, ¿verdad?, una calidad de vida en esos pacientes, siendo realmente responsable con los recursos del sistema. Después de todo esto que he hablado, pues uno dice, venga, ¿qué podemos qué concluimos? Entonces, uno apuntando a la quinta meta en un programa de valvulopatía, pues tenemos que mejorar la salud de la población, la sostenibilidad, la experiencia del usuario, generar talento humano competente. Entonces, mejorar resultados en salud, pues obviamente va apuntado a mejorar los datos de salud de la población, ¿sí? A tener guías de práctica clínica, a mejorar la oportunidad y el acceso y de calidad y los mejores resultados clínicos, así se interviene eso. ¿Cómo se gestiona el costo pertinente? Guías de manejo, protocolos, ser eficientes en la oportunidad, en la remisión, en el acceso a la prótesis valvular de este paciente, hacer sostenible desde el punto de vista de modelos de contratación que permitan un gana-gana entre el prestador, el pagador, el profesional de salud y el paciente. ¿Cómo mejoramos la experiencia del usuario más allá de realmente programas paciente, entender las necesidades del paciente, individualizar la atención, centrar la atención en el paciente, mantener al paciente más informado y definir estrategias de mejoramiento de calidad en la del paciente, en la del talento humano, personal capacitado y motivado, atención centrada en el paciente, los clínicos haciendo lo suyo, lo tecnicismo, y por qué no hablar, pues no es el momento también de mejorar las condiciones laborales. La equidad de salud se consigue haciendo todo lo anterior, pero realmente teniendo caracterizada a la población. Obviamente un modelo basado en gestión del riesgo y unos sistemas de información que nos permitan realmente hacer seguimiento. Entonces, ¿cuál es la ventaja competitiva para que su modelo de salud diga que usted tiene una ventaja competitiva? Tiene que tener un enfoque de riesgos, un programa experto, apuntado a quinto meta, articulación en red, sistemas de información, generan conocimiento, tienen enfoque de equipo interdisciplinario o de hard team si quieren uno más avanzado, quieren referenciación de las mejores prácticas y tienen modelos de gestión del costo médico eficientes y desde el punto de vista de respetando la autonomía médica, pero siendo racionales y pertinentes en el diagnóstico. Pero miren ustedes qué es valor para los pacientes. Y yo dije que este año iba a terminar todas mis diapositivas con todas mis presentaciones con esta diapositiva, porque después de tanta tecnicismo desde el punto de vista clínico, desde el punto de vista quirúrgico, intervencionista, de contratación y de todo,
Pues mire lo que es paciente, mejor acceso, menos visitas al médico, no quiere decir que no me atiendan, sino que estoy controlado. Más fácil para la entrega de los procedimientos y dispositivos, tecnologías, en la toma de medicamentos. ¿Cómo hago para tomar menos medicamentos? No es que no, pues los que necesito, obviamente. Aplicar en casa, ¿qué podemos hacer en casa para evitarme el desplazamiento? Menor gasto de bolsillo y tengamos en cuenta que si cada vez la población es más adulta, que nuestra población de valvulopatías casi 60, 85% posiblemente en mayores de 60 a 65 años, pues posiblemente entre más edad tenga su paciente, pues posiblemente va a tener un acompañante, seguramente su pareja también añosa, posiblemente con un cuidador no permanente, algunos tendrán eso. ¿Cómo hacemos para que ese paciente pueda ir? Pues, ¿cómo hacemos maniobras para disminuir ese gasto de desplazamiento de bolsillo? ¿Será que montamos una teleconsulta, un seguimiento telefónico también y que solamente acuda cuando tenga que acudir? Mejorar en la calidad de vida y servicios más humanizados y seguros, de manera tal que cómo generamos valor. Y creo que hoy, con estos modelos y con estos espacios de generación de conocimiento, mi invitación a todo el Colegio Colombiano de Hemodinamia, a todos los cardiólogos, es realmente, y a los intervencionistas y a todos estos jardines, es trabajar centrado en el paciente, con las mejores prácticas, la mejor decisión, la mejor ruta administrativa posible, y que realmente si todos aportamos podemos generar valor a nuestros pacientes con valvulopatías. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, doctor Dueñas, por su conferencia. Bueno, ya son las 7:42 minutos. Pienso que se cumplieron los objetivos de presentación sobre los modelos de atención. Es de anotar que esta conferencia va a estar disponible a través del canal de YouTube y la página web del Colegio Colombiano de Hemodinamia, que es www.colegiohemodinamia.org, y así nos pueden encontrar en el canal de YouTube. Bueno, muchas gracias a todos por su asistencia y nos queda por desearles una feliz noche a todos. Y nos encontraremos en alguna próxima actividad. Doctor Boris, muchas gracias por la invitación, por el espacio. Nos veremos en próximos espacios. Bueno.